2:30 de la tarde, dato del PIB de Estados Unidos. Nos decía Javier del Valle, es un dato retrasado, pero ojo, porque los mercados financieros también lo tienen en cuenta. ¿Qué ha salido en esa segunda revisión del PIB del último trimestre? 2,7%. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues una revisión a la baja respecto al dato que teníamos en la primera lectura. Entonces, se pensaba que la economía de Estados Unidos había crecido un 2,9%. Ahora el dato se ha revisado por segunda vez. ¿Y qué es lo que tenemos? Un dato del 2,7%, es decir, menor crecimiento para Estados Unidos. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues nos decía también Javier del Valle, al final en los mercados últimamente las malas noticias para la economía han sido buenas noticias para el mercado. ¿Por qué? Porque indica que la Reserva Federal quizá no va a ser tan hawkish, no va a ser tan dura en sus subidas de tipos. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que la economía de los Estados Unidos ha crecido un poquito menos en el último trimestre de 2022 respecto a lo que se dijo en un primer momento, 2,7% de crecimiento en Estados Unidos en el último trimestre. Recuerden, es un dato retrasado. Lo interesante sería saber, bueno, pues cómo va el PIB actualmente en este trimestre, pero ya saben que no va a ser hasta que acabe este primer trimestre cuando tengamos ese dato. Aún así seguimos teniendo indicadores adelantados que, bueno, pues tampoco apuntan a que la economía de Estados Unidos está en un mal momento. De hecho, todo lo contrario, datos de PMI que nos demuestran que la economía de Estados Unidos, sobre todo el sector servicios, está en un momento brillante, pero ojo, porque hoy tenemos un dato de PIB que desacelera un poquito respecto a la primera lectura que teníamos para el último trimestre. ¿Y qué hacen los mercados? Bueno, pues subir. Es cierto que antes Wall Street en los futuros también estaba repuntando. Ahora prácticamente pues sigue igual. Alguna variación respecto a lo que teníamos antes, pero es cierto que tampoco se está notando mucho este dato de PIB. 0,7% de subida para el Nasdaq, el S&P 500 sube un 0,3% en futuros, recuerden. Y veremos también pues cómo abre ese mercado americano a las 3:30 de la tarde. Javier del Valle nos acompaña de nuevo para analizar un poquito más el informe del PIB que ya se ha publicado por parte de la administración de Joe Biden, por parte de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que dice ese informe? ¿De dónde viene ese menor crecimiento del 2,7%? Javier, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta, de nuevo. Bueno, pues 2,7 por debajo del 2,9 que nos habían dado en la primera lectura. Se ha revisado unas décimas a la baja. Aún así el mercado, como hemos dicho, dato atrasado, no debería tenerlo muy en cuenta, y si lo tiene en cuenta contará un poquito más hacia su favor, porque el mercado lo que no quiere es esa presión inflacionaria de vuelta. Por tanto, si el crecimiento es un poco menor, pero por encima de tendencia, se queda en un rango más aceptable para controlar tanto la economía como la inflación. Aún así, vemos revisiones. ¿Qué se ha revisado? Bueno, pues recordemos que en la primera lectura veíamos un fuerte impulso de vuelta del consumo. Entonces eso preocupaba un poco a nivel inflación, porque si ves que el consumo está de vuelta y tan fuerte, pues eso puede traducirse en mayores precios. Bueno, pues las revisiones, nos dice el informe, reflejan un ajuste a la baja tanto en el gasto de bienes como de servicios. Recuerden que los servicios son lo que más fuerte se mantiene ahora mismo en la economía estadounidense, mientras que los bienes ya llevan aflojando durante varios meses. Fue como pospandemia, los bienes recuperaron mucho antes y luego los servicios fueron mucho detrás. Como estamos viendo, pues se revisan a la baja servicios y bienes para exportaciones e importaciones. En la parte de exportaciones se revisan a la baja de nuevo también los bienes de consumo, y en la parte de importaciones se eleva al alza la revisión en servicios. Por tanto, se reducen las exportaciones de bienes, se incrementan las importaciones de servicios, y como sabemos, en el PIB lo que tenemos que sumar para calcularlo es todo el output producido en Estados Unidos. Si yo sumo consumo, sumo gasto gubernamental, sumo producción, sumo inventarios, sumo inversión residencial, puedo sumar exportaciones porque se producen en Estados Unidos, pero tengo que restar importaciones porque se producen fuera. Eso es lo que conocemos como la balanza comercial. Pues bien, si revisamos las exportaciones a la baja e incrementamos las importaciones al alza, ese neto que nos queda se revisa de forma negativa a lo que es el PIB. Por la parte de inversión no residencial, pone que se revisa al alza por la parte de estructuras, y no hay mucho otro cambio. Hay una revisión al alza también en inventarios, que había caído drásticamente en la primera revisión del PIB, pero sobre todo revisión a la baja en el consumo, tanto en bienes y en servicios, a la baja en exportaciones de bienes y al alza en importaciones de servicios. Bueno, pues un dato del 2,7% que se revisa a la baja. Muchísimas gracias, Javier del Valle. Por cierto, dato que también venía